Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. En el episodio de hoy estaremos tratando el origen del sistema capitalista que nos rige a la mayoría de los países occidentales hoy por hoy. Como decía, su origen, su formación, sus componentes, sus instituciones fundamentales y su época de expansión a nivel mundial. Capítulo complejo y quizás un poquito extenso el de hoy, así que ustedes sabrán entender si me extiendo un poquito más de la media hora que habitualmente estamos acostumbrados a tener. Bien, si queremos hablar del sistema capitalista y de la formación del sistema capitalista, para arrancar ya con el tema, debemos sí o sí comenzar hablando de un proceso que recibe, que los historiadores le damos dos nombres, pero que estamos haciendo referencia al mismo proceso en sí. Es aquel que se conoce con el nombre de revoluciones burguesas o proceso de doble revolución. ¿Qué quiere decir esto? Revoluciones burguesas es un término que proviene del materialismo histórico de la escuela marxista, haciendo referencia a la clase social burguesa como promotora de un cambio. Y proceso de doble revolución es una teoría, un concepto desarrollado por Erich Hobsbawm, este historiador que nos hace pensar en la forma simultánea la individualidad de cada uno de estos procesos. Cuando hablamos de proceso de doble revolución o revoluciones burguesas, estamos hablando de cambios drásticos, repentinos, provocados, ¿sí?, por la clase burguesa. Esa clase burguesa que ustedes recordarán ya de episodios anteriores, que tiene un origen en los burgos, en ese renacimiento de ciudades y comercio allá por el siglo XI-XII de la Europa occidental. Cuando hablamos de doble revolución o revoluciones burguesas, entonces estamos haciendo referencia a la revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra alrededor del 1760 en adelante, y la revolución francesa que tiene lugar, por supuesto, en Francia en el año 1789. Por eso decimos que este proceso de doble revolución tiene dos características, una económica y una política. La económica está relacionada con la revolución industrial inglesa y la política con la revolución francesa. Si vamos a la cronología, la revolución industrial fue la primera que se llevó a cabo en tiempo. Esta revolución industrial, que decía tiene su origen allá por Inglaterra alrededor del año 1760, 1770, que viene a significar una revolución técnica, una revolución en las formas de producir por parte de la clase social burguesa. ¿Qué habrán querido los burgueses que ya venían cosechando y guardando y cada vez más dinero sobre dinero sobre dinero? ¿Qué habrán querido con esta revolución industrial? Obviamente lo que han querido es obtener todavía más dinero, que siguiendo la ecuación que vengo dando en los capítulos anteriores, viene a significar de manera directa y proporcional más poder. Es decir, mientras más dinero, más poder se posee. Para empezar a hablar de revolución industrial es necesario recurrir a un término que proviene también del marxismo, del materialismo histórico, que es el término de acumulación originaria. ¿Qué significa esto? Marx va a explicar de manera bastante compleja, vamos a tratar de hacerlo muy rápido y entendible por acá. Marx viene a explicar que hay una clase social, que es la burguesía, que poco a poco está cosechando y está guardando y está acumulando para sí misma y en base a su propio beneficio tierras. ¿Cómo se apropian las tierras en esta Inglaterra del 1700, incluso antes? Marx los va a rastrear desde el siglo XIV en adelante. Los burgueses, que en Inglaterra recibían un nombre particular, era la gentry. La gentry, ¿qué hacía? En alianza con el parlamento, con el poder político del momento, confiscaron, privatizaron, esa es la palabra, privatizaron las tierras
comunales. Esas tierras que cuando hemos visto feudalismo yo les he explicado que eran las tierras de los bosques, donde se reunían ahí, se aglomeraban ahí los que estaban al margen de la sociedad. Bueno, esas tierras comunales ahora se privatizan y quedan en manos de los burgueses. Eso es lo que Marx denomina acumulación originaria. Vienen acumulando tierra, pero también vienen acumulando capital gracias a este proceso de resurgimiento del comercio que se da desde el siglo XI en adelante. Entonces, la burguesía ya tiene en su poder tierra, tiene en su poder capital, y lo que hace falta ahora es mano de obra. Estas tres características que yo le estoy dando son los denominados factores de producción: tierra, trabajo y capital, o tierra, mano de obra y capital. Es todo lo que yo necesito para poder producir lo que desee. Sería imposible pensar en producir algo sin tener un lugar en donde instalarme, gente para trabajar y capital para afrontar lo necesario y básico para la producción. Cuando los burgueses ya tienen entonces, mediante esta acumulación originaria, tierra, capital, le está haciendo falta trabajo. ¿Qué sucede acá? Sucede un proceso de formación de lo que denominamos el mercado interno. Se crea en plena revolución industrial en Inglaterra, a partir de 1760, un proceso de formación del mercado interno. ¿Cómo es esto? Esta gentry, esta clase burguesa inglesa que le quita la tierra a los campesinos, ¿sí?, los desposee, los deja desposeídos de su tierra. Entonces los campesinos en su tierra realizaban el trabajo que necesitaban o que consideraban necesario, por ejemplo, producir su propia vestimenta, su propio alimento y cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Cuando se le privatiza la tierra, se le quita, se los desposee de su tierra, los campesinos deben marcharse porque ya no pueden vivir más ahí. ¿Qué va a pasar? Va a estar surgiendo en ese mismo momento en las grandes ciudades inglesas el proceso de formación de fábricas, porque se ha descubierto un invento muy novedoso en esa época gracias a la revolución técnica, que es la máquina a vapor. Esto permite transportar las ciudades desde las orillas de los ríos, de donde se sacaba antes la energía necesaria para producir, a cualquier punto en donde se quisiera. ¿Qué deciden los burgueses? Llevar las fábricas a las ciudades. Entonces, ¿qué hacen los campesinos desposeídos de los campos? Se van a vivir a las ciudades. Ahora ya no tienen medios para producir y cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen para ofrecer a este sistema que se está formando es su fuerza de trabajo. ¿Qué hacen los campesinos desposeídos? Los ex campesinos ahora desposeídos venden su fuerza de trabajo en un mercado. ¿Quién aparece ahí? Que tenía fábrica, que tenía tierra, que tenía capital y que estaban necesitando de mano de obra. Sí, señor, los burgueses. Los burgueses dicen: vengan conmigo a trabajar, yo les voy a pagar un salario, les voy a pagar por el trabajo que ustedes realicen. ¿Qué va a pasar? Acá se crea un círculo vicioso, siempre les explico a mis alumnos, en donde va a ser muy difícil salir, en donde el campesino desposeído se va a la ciudad, se pone a trabajar en una fábrica a cambio de un salario. Entonces, por ese salario le pagan, a modo de ejemplo, digo un número, le pagan 50 pesos, 50 dólares, lo que imaginen, 50 euros, para producir un suéter, por ejemplo, un pullover o cualquier tipo de vestimenta. Entonces, ese obrero que recibe 50 dólares, pesos, euros por fabricar un suéter, tiene que ir posteriormente al mercado a comprar el mismo suéter que él produjo a un precio mayor, pongámosles 100. Esa diferencia es lo que Marx va a denominar, que se llama plusvalía. Es ganancia automática para el burgués, por ser, simplemente va a justificar él esta ganancia por ser poseedor de los medios de producción, de la tierra, del trabajo y del capital. A la par del mercado interno va a surgir también el proceso de formación del mercado externo, mercados coloniales de la Inglaterra imperial, en donde se va a formar una especie de comercio triangular entre Inglaterra, las colonias inglesas en África y las colonias inglesas en Centroamérica y en el sur de América del Norte. ¿Cómo funciona esto? Desde Inglaterra llevamos productos de básicas necesidades para la vida de las colonias, digo, como por ejemplo el tabaco, alcohol, vamos a pensar también en vestimenta, en pólvora, ¿sí? A cambio
los jefes de las colonias africanas le van a dar a los ingleses que les llevan estos productos esclavos. Esos esclavos van a ser trasladados hasta Centroamérica, hasta las colonias que poseen América, Inglaterra, y vamos a descargar los esclavos y vamos a cargar las materias primas necesarias para producir en nuestro país, que en este caso va a ser particularmente el algodón, porque esta revolución industrial se va a dar sobre todo en el sector textil, porque es el sector en donde más se consume, donde más consume la raza humana, digamos, a la par de lo que es la alimentación, ¿no? No podemos pensar vivir sin alimentarnos y sin vestirnos, ¿no? Bien. A la par de todo esto, decía, surgen las fábricas, surgen las famosas ciudades obreras, surge el reloj como instrumento de medición del trabajo, ¿sí? Y todo este trabajo que se desarrolla en estas fábricas va a ser en condiciones laborales pésimas, paupérrimas, y para justificarlas los burgueses, que son los que están llevando a cabo estas revoluciones, van a tener dos teorías. Una es la teoría del fondo salarial y la otra es la teoría del puritanismo moral. ¿Qué quiere decir esto? La teoría del fondo salarial, van a decir los burgueses, yo no le puedo pagar más a mis obreros porque si no, reduzco mis ganancias. Yo justamente estoy haciendo todo esto para tener más ganancias, más dinero. Y la teoría del puritanismo moral es aquella en la que los burgueses, considerándose superiores a los obreros, van a decir, si yo les pago más a estos tipos, van a caer en vicios e inmoralidades típicos de su clase. Entonces yo, como buen burgués que soy, me preocupo mucho por su moralidad y por su bienestar, entonces les pago menos. La ironía se cuenta sola, digamos, ¿sí? Esta revolución industrial, así a muy grandes rasgos como la estamos viendo, va a dar el paso de la producción artesanal a la producción en escala, a grandes escalas, lo cual va a aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que produzco mayor cantidad de productos en menor tiempo. Esa productividad se va a traducir directamente en mayores ganancias para los poseedores de los medios de producción, para los poseedores de la tierra, del trabajo y del capital, que son los sectores burgueses. Entonces vemos cómo en esta revolución industrial sale beneficiado, claramente beneficiado, la burguesía, el sector burgués, dentro de lo que es la vertiente económica. Ahora veamos, si yo les vengo diciendo, mientras más dinero tenemos, más poder podemos tener, ¿qué necesitarán los burgueses ahora que ya tienen dinero gracias a la revolución industrial? Claro que sí, necesitarán poder político. Pero ¿qué sucedía? Hasta el momento, nos vamos a trasladar a Francia, hacemos un viaje veloz a Francia, de Inglaterra al país francés, y vamos a decir, los burgueses ya tienen dinero, están sabiendo cómo conseguir cada vez más dinero, han encontrado la brecha, ahora quieren poder. Pero en este momento en Francia el poder estaba en manos del rey, del monarca, de ese monarca absoluto que ya hemos desarrollado en capítulos anteriores. Entonces es necesario hacer un cambio a nivel de ideas, un cambio a nivel de las formas de pensar, ¿sí? Para que eso suceda, comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Francia un movimiento que se lo conoce como Ilustración o Iluminismo, ¿sí? Porque son estos tipos pensadores, razonadores, iluminados e ilustrados, ¿sí? Esto se va a dar, vamos a tener la gráfica de este proceso en la publicación de una serie de libros que nos ayudan a pensar y a resolver los problemas burgueses de esa época, que se los conoce como la Enciclopedia, en el año 1751. Ahí se quedan plasmados los pilares básicos del movimiento de la Ilustración, que son la razón y el empirismo, ¿sí? Acá vamos a tener grandes pensadores, como por ejemplo, vamos a tomar el racionalismo cartesiano, vamos a tomar el empirismo de Bacon, y vamos a analizar teorías políticas, como por ejemplo la de Rousseau, la de Locke, la de Montesquieu. ¿Qué sucede con estos tipos? Comienzan a pensar y comienzan a criticar a la forma de ver el mundo basada en la teología, critican el pensamiento teológico, es decir, aquella justificación divina del poder y de la soberanía. ¿Cómo funcionaba esto antes? Repasando lo que ya hemos visto en el capítulo anterior. La soberanía residía en el monarca, en el rey, que controlaba absolutamente todo. Por eso se lo llama a esto como monarquías absolutas o absolutismo monárquico.
esa soberanía que residía en Dios primero esa soberanía que residía en el rey primero había residido en Dios. Entonces era Dios quien le daba el poder al rey. A partir de ahora, van a decir los ilustrados, la soberanía no reside más ni en Dios, porque Dios no lo podemos encontrar para preguntarle si es cierto que le dio el poder al monarca o no, sino que va a residir en el pueblo. Entonces esto va a marcar una ruptura muy clara con lo que se conocía de manera despectiva como el Ancien Régime o el antiguo régimen, este sistema de monarquías absolutas, ¿sí? Con la Revolución Francesa de 1789, que no nos vamos a detener ahora porque lo vamos a analizar en capítulos posteriores de manera detenida, porque merecería hablar de Revolución Francesa un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? En esta revolución de ese entonces se va a pasar de una sociedad estamental o estamentaria, ¿sí? Dividida en estamentos en base a privilegios, donde tenemos al rey, a los nobles, a la aristocracia con todos los privilegios, y un sector, unas clases populares que con sus impuestos mantienen la vida de estas cortes, ¿no? Eso se va a romper, ese antiguo régimen se rompe y se va a dar paso a lo que es una sociedad de igualdad civil, ¿no? Vale aclarar acá que para tener esos privilegios había que poseer dinero, digamos, ¿no? ¿Y quiénes poseían dinero en este antiguo régimen? A ver, adivinemos, ¿quién hemos venido hablando hasta acá? ¿De quiénes hemos venido hablando hasta acá? Que poseían gran cantidad de dinero. Sí, señor, los burgueses. Los burgueses venían acumulando cada vez más dinero y ahora se topa con esta situación en donde le dirán al rey: che, amigo, yo también quiero gobernar, dame paso. Y el rey se va a justificar: no, a mí el poder me lo dio Dios. Entonces los ilustrados, este movimiento intelectual, va a decir: no, pongamos en discusión esto también, ¿sí? En 1789 va a haber un hito en la Revolución Francesa que marca de hecho el inicio, que es la toma de la Bastilla, esa especie de cárcel que tenía claramente un sentido muy figurado. Fue un asalto al poder absolutista, porque la cárcel en ese momento apenas tenía 9 presos, ¿sí? Esa toma de la Bastilla que da inicio a la Revolución Francesa, que después va a llevar al terrorismo de Estado de Robespierre, a la decapitación del rey y de la reina, de Luis XVI y de María Antonieta, que se burlaba de los pobres diciéndoles: si no tienen pan, entonces que coman torta, ¿no? Ese poder despótico, ese poder absoluto de los monarcas desaparece entonces, en este primer momento al menos, en la Revolución Francesa de 1789, y damos paso a esta igualdad civil que decíamos recién, ¿sí? Una igualdad civil que beneficia claramente al sector burgués, por eso llamamos a esta revolución también revolución burguesa, porque por más diferencias económicas que hubiera, la Revolución Francesa no viene a poner una igualdad económica, sino una igualdad civil, vale recalcar esto, ¿no? Entonces, por más diferencias económicas que existan, la ley teóricamente, y resaltemos y pongámosles alarmas y luces y sonidos al teóricamente, la ley teóricamente es igual para todos. A partir de ahí entonces asistimos a partir de este proceso de doble revolución del siglo XVIII, o revoluciones burguesas, a un cambio social y geopolítico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, esta burguesía que había conseguido dinero con la revolución industrial y que ahora conseguía poder político con la revolución francesa, se asegura el dominio social, político, económico e incluso cultural por parte de su clase hacia el resto de los estratos sociales. Entonces, la burguesía la que gobierna en estos momentos en Europa. Y va a ser además la época de expansión máxima del núcleo occidental europeo, ¿sí? Que nos va a llevar a la moderna unidad del mundo. El mundo a partir de ahí comienza a ser influenciado, ya vamos a ver cómo, por esta corriente burguesa europea que se había formado posterior a las revoluciones burguesas y al proceso de doble revolución. Se forma entonces así el sistema que conocemos como sistema capitalista,
que o es lo mismo decir el modo capitalista de producción. ¿Qué características tiene este sistema, digo? Primero, antes que nada, aclarar que se va a ponderar la posesión de capital. De ahí viene el nombre de este sistema, ¿no? Así como el feudalismo se basaba en la posesión de feudo, el sistema esclavista en la posesión de esclavos, el sistema capitalista se va a basar en la posesión de capital, de riquezas, de dinero, digamos, ¿sí? Este sistema capitalista va a tener 3 instituciones fundamentales: el Estado, el mercado y las empresas. El Estado, que nos va a decir, a través de sus leyes, nos va a regular qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia económica, en base en materia económica y en materia civil, social también, ¿no? Pero en este caso puntual no vamos a discutir la formación política del Estado, sino su vertiente económica. En base a lo que el Estado diga y haga en materia económica, vamos a tener un Estado proteccionista o un Estado liberal, digamos, ¿sí? Lo cual marca serias diferencias. El Estado liberal no va a poner restricciones y no se va a involucrar en economía, mientras el Estado proteccionista va a intervenir de manera llena a lo que es el ámbito económico. El mercado, por su lado, va a ser el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de compra-venta, esencial para obtener riquezas en el sistema capitalista, y las empresas van a ser las encargadas de producir todos aquellos productos que se van a vender posteriormente en el mercado, ¿sí? Con esas 3 instituciones, el sistema capitalista podría funcionar sumándose a 2 principios básicos, que es la propiedad privada de los medios de producción. Esto quiere decir que cuando yo compro algo, no solamente estoy comprando ese algo, esa cosa, sino que además estoy comprando los derechos de posesión sobre esa cosa. Acá en este punto estamos hablando específicamente de lo que son los medios de producción. La tierra, el trabajo y el capital, para funcionar en un sistema capitalista, tienen que ser propiedad de alguien. Y ese alguien es, en la totalidad de los casos, un burgués. Y por otra parte, asistimos a la libertad de las personas para celebrar contratos. Esto es decir, yo soy libre de comprar y de vender lo que quiera, siempre que respete los marcos de las leyes, los marcos legales que el Estado me brinde. Y por último, cuando se forma este sistema capitalista, asistimos a lo que conocemos como las 2 clases sociales del sistema capitalista, que es la clase burguesa, poseedora de los medios de producción, y la clase obrera o proletaria, que es la poseedora de la fuerza de trabajo, que no tiene medios de producción y lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Sería una linda pregunta acá: ¿qué pasaría, qué sería de los burgueses si los obreros tomaran esa conciencia de clase de la que hablaba Marx y pararan el sistema? Como para pensarlo, ¿no? Bien, para ir acercándonos al final, vamos a ver cómo este sistema capitalista llega a instancias mundiales, se hace mundial, lo que conocemos en historia como el periodo de tiempo en el que Europa domina el mundo. Vamos a asistir nosotros en la segunda mitad del siglo XIX, con lo que fue lo que se llama la segunda ola o la segunda fase de la revolución industrial, a un agotamiento de los mercados. Es decir, supongamos, yo le dije, estamos en la industria textil, en la primera revolución industrial, entonces producimos suéteres y suéteres y suéteres. Vamos a llegar a un punto en donde todos los europeos ya van a tener suéteres. No 1, ni 2, ni 10, van a tener 50 guardados y no van a querer comprar más. Se agota este mercado y necesitamos venderle a alguien nuevo. ¿Qué sucede aquí? Hay un hito que es la Conferencia de Berlín del año 1884-1885, organizada por Otto von Bismarck, el canciller alemán, pero que va a ser convocada, fíjense ustedes por quiénes, por Inglaterra y por Francia, justamente los artífices de estas revoluciones burguesas que dan origen al sistema capitalista. En esta Conferencia de Berlín se acuerda dividir el mundo, repartir el mundo en colonias para las grandes potencias. Bismarck decía que la Conferencia de Berlín se hizo para establecer las condiciones del desarrollo del comercio, de la civilización y el bienestar moral y material de los africanos. Fíjense ustedes qué fuerte esto, ¿no? Porque justamente ellos están diciendo: nosotros somos los civilizados y nuestro deber es
ir y civilizar a los pobres africanos que viven en el salvajismo. Ya vamos a llegar a eso. Esta conferencia de Berlín, entonces, se reparten las grandes potencias europeas, se reparten posesiones territoriales en África. Ponen un mapa de África sobre la mesa, trazan una serie de líneas y comienzan: esto te toca a vos, esto me toca a mí, esto nos toca a nosotros, ¿sí? Entonces asistimos ahí a la época que se conoce como imperialismo, la época de los imperios europeos capitalistas de base burguesa, en donde se expande el sistema capitalista al resto del mundo. En esta primera instancia a África, en una segunda instancia a Asia y en una tercera instancia a Latinoamérica y Centroamérica. Este imperialismo tiene dos versiones, dos definiciones. La primera, una definición leninista, le llamamos los historiadores, porque fue dada por Lenin, este pensador comunista ruso. Lenin va a decir: el imperialismo es la fase suprema del sistema capitalista, o sea, es el sistema capitalista en su máxima expresión. Mientras que hay una explicación antileninista o burguesa, llamémosle, en donde los burgueses, ¿qué van a decir? Bueno, en realidad, en base a una serie de estudios basados en la ciencia moderna, etcétera, etcétera, dicen los burgueses, hemos comprobado que existen diferentes estadios de la evolución humana. Existe el salvajismo, existe la barbarie y existe la civilización. Bueno, discúlpenme, muchachos africanos, dirán los burgueses, nosotros estamos parados en el pedestal de la civilización y debemos mostrarles a ustedes el camino para que lleguen a ser como nosotros. Entonces los vamos a dominar, los vamos a conquistar y le vamos a sacar todos sus recursos. Pero no se preocupen que van a llegar a ser como nosotros. Eso, hay un claro ejemplo que es lo que decía von Bismarck recién, ¿sí? Le estamos llevando a la civilización el bienestar moral y material a los africanos. Bueno, ahí está hablando la civilización. Esta teoría, conocida como teoría del progreso, teoría positivista del progreso, va a ser la excusa fatal en muchos casos para llevar el capitalismo a sectores que no eran capitalistas. ¿Cómo hacemos explicarles a las tribus africanas lo que es el capitalismo y que ahora tienen que comprar el suéter y las zapatillas y los zapatos y dejar de andar en cueros y con taparrabos, imagino, ¿no? Bueno, va a suceder un proceso similar, casi igual al que se produce en Inglaterra con la Revolución Industrial, que es la creación del mercado interno. Se le privatizan las tierras, se le usurpa su tiempo libre y a partir de ahora se tienen que emplear para conseguir un salario que después les permita comprar lo que ellos antes hacían de manera libre. Ahí podemos ver cómo funciona la perversión de este sistema, ¿no? Este imperialismo, entonces, o este reparto colonial del planeta, va a iniciar en África, como les decía recién, porque en América, por ejemplo, ya había estados modernos formados. Los estados en esta época en Latinoamérica habían comenzado desde 1810 en adelante un proceso de independización de las monarquías europeas que les permitió formar su propia base política y jurídica, lo cual no tuvieron ingreso allí los europeos. No lo tuvieron de manera formal, pero vamos a ver que de otra forma sí han podido entrar. ¿Por qué? Porque el imperialismo lo podemos dividir en dos categorías. Un imperialismo formal, que es aquel en donde la potencia se hace cargo, se ocupa en base a sus propios intereses de todos los aspectos de la colonia, el económico, el político, el militar, el religioso, el cultural, el educativo, todo, absolutamente todo, fundamentalmente el político y el económico. Y vamos a tener el imperialismo informal, en donde la potencia europea occidental, la potencia europea occidental, no interviene en la política, pero sí en la economía, que va a ser el caso de nuestros estados latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina va a tener su estado formado, sus leyes, sus instituciones. Ahí no va a tener injerencia en la parte política las potencias europeas, pero sí desde la parte económica. ¿Por qué? Porque surge ahí lo que es la División Internacional del Trabajo. Vamos a tener un centro que es productor de productos manufacturados con gran concentración de capitales, y vamos a tener una periferia que va a ser productora de materias primas y alimentos y con una gran carencia de capitales y de dinero. Entonces comienza a funcionar este juego entre el imperialismo formal e informal. El caso puntual de los estados latinoamericanos de esta época, de la segunda mitad del siglo XIX, es que van a tener las instituciones políticas ya funcionando, pero a nivel económico van a estar necesitados de comenzar a vender lo que producen, que son materias primas y alimentos. Entonces, ahí entra el rol de la potencia, en donde dice: mira, yo justo necesito materias primas.
¿Vos qué necesitas? Y productos manufacturados dirán las periferias porque no tenemos fábricas. Perfecto, entonces entablamos una relación comercial, económica, en donde claramente el perjudicado es la periferia. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que la relación obrero-burgués. En la relación centro-periferia, la periferia va a vender, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de Argentina, el cuero, nuevamente pongo el ejemplo de los 50 pesos, y va a comprar la bota de cuero, las carteras de cuero, luego a 100. Entonces en esa relación claramente salimos perdiendo y vamos a estar cada vez más necesitados de dinero, y que para poder saldar esas necesidades de dinero vamos a recurrir a préstamos. ¿A quién les vamos a pedir préstamos? Por supuesto que al centro, porque es el poseedor de los bienes, de los bienes económicos, digamos, del dinero. Entonces va a ser la época en la que el capitalismo se esparce por el mundo, época que los historiadores conocemos como la dominación europea del planeta. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado hoy, capítulo que ha sido largo, complejo, y hemos hecho un repaso fugaz acerca de la formación, del origen, de la composición y de la expansión máxima del sistema capitalista. Me despido no sin antes saludar a todos los amigos que nos escuchan desde diversas partes del mundo. Le dejo a todos mi saludo. Lucas Bota es mi nombre, me pueden buscar por las redes sociales, cualquiera de ellas, como Luquitas Bota, y los espero en un próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast.